Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Bienvenidos a Proactívate. Prepárate para conocer una nueva etapa de Proacti. Es hora de proactivarse, de poder disfrutar a través de nuestros distinguidos invitados de sus experiencias profesionales, sus casos de estudios, tu trayectoria a nivel empresarial y a nivel personal. Gracias por estar conectados en este espacio. Les recordamos que Proacti decide impulsar 3 grandes líneas de acción que están a su disposición, cuyas nombres son liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Así que nuevamente agradecidos por esta conexión en Proactívate. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live y también por LinkedIn. Esta grabación será publicada hoy a través de nuestro canal en YouTube, Proactívate Oficial con Francisco Duarte, y pues, podrán tener la posibilidad también de revisarla y de dejar sus comentarios. Bueno, también les invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales en LinkedIn, @SomosProactic, y en Facebook, soyfranciscoduarte.com. Gracias entonces nuevamente por esta conexión y y decimos que la invitada de hoy es una mujer espectacular. Como ustedes pueden verla, pues se caracteriza por su jovialidad, por su juventud y realmente por ser una profesional súper exitosa. Ella es consultor comercial en Europa de Heigelin, que es una empresa de consultoría muy cercana también a nosotros, a Proacti. Es coautora del proyecto Y eso cómo se come. Es un texto referencial importantísimo para las competencias gerenciales. Y exacto, ahí lo está mostrando Omar Elvis, exactamente, los invitamos a adquirirlo a través de Amazon. La verdad es que es un texto excelente de referencia. Aparte de eso, Omar Elvis es asesor de proyectos en BIT Consulting, es técnico de organización empresarial de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y vive actualmente en Madrid, en España. Es una orgullosa madre de una maravillosa hija de 1 año, se llama Sofía, y un esposo también espectacular que es el Lander. Así que gracias también por estar ellos en esta conexión y por haber ayudado a que María Luis estuviese hoy en nuestro espacio. María Luis se define como una apasionada para colaborar y mejorar la manera de trabajo, y fundamentalmente sus áreas de especialización son resolución de problemas, metodologías ágiles, tecnología y power skills. Así que, bueno, bienvenida a nuestra invitada el día de hoy en Proactívate, Marelvi Pimentel. El micrófono está de tu lado. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Y bueno, este tema a mí me apasiona mucho, lo que vamos a conversar hoy. Y déjame adelantarte que me di cuenta en una conversación que tuve con un gran amigo. Él me dice, oye, tú y yo, que nos conocemos hace tantos años, de esto no habíamos hablado, de este tema, ¿no? Del liderazgo de las mujeres. Y me di cuenta que casi siempre lo hablaba entre mujeres o entre compañeros cuando estuve en el área de recursos humanos. Así que muchas gracias bueno, por hacernos visibilizar un poco esta situación actual de la mujer en posiciones de liderazgo. Fundamental, gracias, Marelvi. Exactamente, y este es el tema que nos convoca el día de hoy, liderazgo de mujeres y sus desafíos. Y ahí básicamente quiero comenzar por que me expliques, Marelvi, cuáles son esos principales desafíos que en tu opinión enfrentan las mujeres en posiciones de liderazgo en la actualidad. Bueno, me gustaría comenzar por decir la situación actual a nivel de números, Francisco, porque la representación femenina en puestos directivos, especialmente, yo diría que es abrumadora, por decirlo lo poco, ¿no? A nivel global o a nivel mundial, solo el 6% de los CEOs son mujeres. Solo el 6%. Esto es a nivel mundial. Si hablamos de América Latina,
Yo soy venezolana, estoy ubicada en España, he empezado a conocer más el mercado español. Sin embargo, en América Latina las mujeres ocupan menos del 10% de los puestos de dirección general en las empresas. Y Estados Unidos no varía demasiado, apenas llega al 9%. Y otra estadística que recuerdo es de menos del 30% de los cargos directivos del mundo son ocupados por mujeres. Entonces, esto me gusta aterrizar la parte estadística o qué es lo que está pasando en el mundo, porque esto ya no es un tema de percepciones, ¿no? Alguien también me decía por allí, claro, es que en el mundo hay más hombres que mujeres, pero realmente no. De los 5.000 millones de personas que existen adultas en el mundo, está distribuido prácticamente 50 y 50%. O sea, no tiene que ver esta distribución. Entonces, esos datos son importantes para entender en dónde estamos. Claro, varía en respecto a qué países estamos, ¿no? Sin embargo, son datos abrumadores. Los desafíos, los obstáculos que principalmente veo, yo diría, los clasificaría en dos. Uno, lo que llaman el techo de cristal. No sé si alguno lo ha escuchado. El techo de cristal básicamente son las limitaciones de ascenso que tenemos las mujeres. Y justo se llama de cristal, esa metáfora es porque es invisible. Es decir, no hay ninguna norma formal establecida que imponga tal limitación. ¿Sí? Si lo hay, ya fuese como discriminación, directamente una discriminación. Pero las mujeres sabemos que esa barrera existe, que es invisible, pero existe, y aparece justamente cuando nos acercamos a esas posiciones de jerarquía, en donde queremos optar por un cargo y básicamente se nos bloquea esa posibilidad de avanzar hacia cargos a nivel gerencial. Ese es uno de los principales. Y el segundo, Francisco, me atrevo a decir que serían las brechas salariales. Las brechas salariales respecto a los hombres. ¿Sí? Hay una estadística del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos que dice que, a mí me dio un poco de escalofrío esta frase, porque dice, donde hay mujeres en las altas esferas, sus compensaciones económicas salariales siempre son menores. Siempre son menores. Esto es Estados Unidos, ¿bien? España particularmente, los hombres ganan alrededor, creo que era un 25-26% más que las mujeres. Y estamos hablando de los mismos cargos, es decir, de un perfil establecido donde las empresas seleccionan, contratan. Mismas competencias, mismas habilidades, hombres, mujeres, las mujeres ganan un 25-26% menos. Esos son los principales desafíos que tenemos las mujeres hoy en día. Ya, Marelvis, y frente a esa situación que bien has descrito, ¿qué estrategias y recursos están disponibles hoy para apoyar el crecimiento y el desarrollo del liderazgo femenino? Bueno, nuevamente, en la parte de Latinoamérica o en Latinoamérica, mejor dicho, hay países que hemos visto que tienen mayor protección ante esta situación. Por ejemplo, México, Argentina, Costa Rica, también tienen leyes importantes sobre el acoso, sobre la violencia, sobre la paridad, incluso en temas políticos. Ellos quieren garantizar o garantizan a través de leyes una igualdad, al menos en número, de mujeres y hombres, reformas de igualdad salarial, que es justo lo que estamos hablando de la principal barrera. En España, por ejemplo, hay leyes contra la violencia de género y la igualdad laboral. Y desde el año pasado, justamente, todas las empresas habían empezado en empresas que tengan hasta 100 empleados. Luego lo cambiaron y ya no eran 100, sino empresas que tienen 50 empleados. Están obligadas a tener lo que llaman un plan de igualdad. Okay. ¿Sí? Que es justamente esta necesidad de que contraten también mujeres y que no sean mayoría el género masculino. Aparte de servicios de trabajo social, ayudas económicas, flexibilidad de horario y todo esto que es necesario para disminuir las barreras que estamos hablando. Sin embargo, fíjense que se sanciona, porque es que siempre hay algo detrás de las leyes, ¿cierto? Exigen la norma. Sin embargo, te sancionan solo si recibes una inspección. Es decir, cuando hacen encuestas, por ejemplo, y dice, ¿estás cumpliendo con el plan de igualdad? Sí, pero puede que no lo estén haciendo.
Entonces, cuando la inspecciona es que notan la realidad y es cuando proviene todo el tema de las sanciones. Pero a nivel general, yo creo que sí han habido importantes avances, pero como vemos, estadísticamente no es suficiente. Ya. Y fíjate que, bueno, es un tema tan importante. A mí personalmente me toca muy de cerca porque mi hija, justamente siendo muy joven, a los 22 años, le tocó liderar un equipo en una planta industrial aquí en Estados Unidos de más de 50 personas cuyas edades sobrepasaban o triplicaban la edad de Valeria Sofía en ese momento. Y bueno, fui testigo de cómo pues tuvo que utilizar estrategias para influir en ese grupo de personas que inicialmente no la validaban justamente por todos los estereotipos existentes como su líder, ¿no? Y eso es fundamental entender, ¿no? ¿Cuáles son esas cualidades y habilidades únicas que las mujeres pueden aportar al liderazgo empresarial? Bueno, yo creo que efectivamente hay diferencias entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, a ver si comparten esto conmigo los que están ahora en Zoom o los que nos están escuchando, si nos pueden escribir. Yo Ujú. considero que el liderazgo femenino es más inclusivo. Me atrevo a decir también que es más democrático. Está enfocado más en empoderar a los equipos. Y diría que al comunicarnos mejor también fomentamos esta colaboración de los equipos. A ver, no quiero decir que un hombre no tenga estas cualidades, pero a nivel general, las mujeres tendemos a ser más inclusivas, más democráticas, más que autoritarias. Somos más sensibles a las necesidades de los equipos, más allá de los reconocimientos individuales, que así tienden a ser a muchos del género masculino. Buscamos el diálogo, tendemos a ser buenas mediadoras. Eso es una de las características que más me han comentado, ¿no? O sea, tú eres un ente en las empresas para mediar, ¿sí? Entonces, estratégicamente, bueno, me enviaban a ciertas negociaciones en donde yo podía calmar un poco los ánimos, digámoslo así, y llegar a un consenso que sea lo más justo para todos. Creo que esa es la gran diferencia que hay entre los hombres y las mujeres. Y bajo tu perspectiva y tu experiencia, tú hablabas del tema de las diferencias salariales, ¿no? Y ilustrabas estadísticamente, pues, esa proporción de disparidad. ¿Cómo se pueden abordar esas disparidades justamente para nivelar o intentar, pues, solventar esta situación entre la diferencia salarial de puestos de trabajo entre hombres y mujeres? Es una pregunta bastante compleja, pero a ver, yo me atrevería a decir que debemos entender las razones primero, ¿no? Porque esto es una lucha que tiene años y que los mismos estados, los gobiernos, las empresas han intentado abordar de diferentes maneras y a veces las cosas no les salen como quisieran. De hecho, a veces el efecto es totalmente contrario a lo que quieren conseguir. Entonces, una de las razones que yo misma he pasado en las corporaciones puede ser el sexismo que existe, ¿no? Ese estereotipo de género o esos sesgos inconscientes, muchas veces inconscientes, que tenemos. Y fíjense que estoy diciendo tenemos, porque no es nada más los hombres, a veces las mujeres también tenemos alguna crianza del llamado micromachismo, ¿sí? Que todos a lo mejor hasta hemos dicho cosas y lo sentimos como parte de nuestra cultura, es decir, lo normalizamos. A ver, me explico. Em, yo tengo aproximadamente ya 40 años. Cuando tenía ya 35, típicos comentarios de familiares, amigos y no tan amigos, que decían cosas como, oye, ¿y para cuándo los hijos? Claro. Ujú. Y ya se te está pasando el calendario, Tiempo, claro. ¿no? Ujú. Eso es, en mi opinión, es micromachismo. Es decir, y si yo no quiero tener hijos, yo sé que soy mujer y puedo. Sí puedo, porque hay mujeres que no pueden. ¿Ok? Ujú. Pero ¿y si yo no quiero ser madre, qué pasa con eso? Otro típico comentario que estoy segura que muchas mujeres se van a identificar cuando nuestros esposos se quedan en casa ayudando con algo, o ayudan en la limpieza, digámoslo, ayudan con actividades domésticas. Y mucha gente dice, oye, qué suerte tienes de tener un esposo
qué Claro, suerte tiene. Y yo, a ver, pero es el padre de la criatura también, yo no lo hice sola, ¿no? Y esos claro. son comentarios que nosotros normalmente aprobamos, validamos y es muy, muy, muy común cuando se quedan cuidando a las niñas. Ay, te dejaron de niñera, te Claro, dejaron de niñera, o sea, como que las mujeres son algo las despectivo. naturalmente que tienen que cuidar al Sí, bebé, ¿no? O a nuestros hijos. Yo creo que esa es una de las principales razones, ese sexismo, ese micromachismo. El tema de la maternidad es inevitable decirlo. La maternidad, sin estar prohibida o desaconsejada por ningún organismo o empresa, jamás, formalmente jamás, o por lo menos no oficialmente, termina siendo también una barrera para nosotras, porque creo que a veces tenemos que elegir entre la maternidad y la promoción. Ya no digo la empresa, ya no digo el empleo, pero sí establecer prioridades, ¿no? Y eventualmente eso hace que nosotros tengamos que buscar equilibrio entre los clásicos tres trabajos que tenemos, que es el trabajo fuera de la casa, el trabajo doméstico y el trabajo de la crianza. así Y es. vaya, yo lo estoy viviendo y no es nada sencillo. Y yo tengo uno. Hay Claro. compañeras que tienen dos, que tienen tres, que tienen cuatro, ¿no? Así es, y justamente quiero preguntarte, ¿cuáles son esos cambios a nivel organizacional y cultural que deberían entonces darse para fomentar un entorno más inclusivo, donde esos estereotipos que tú mencionas, pues, se comiencen a diluir, porque efectivamente están muy presentes todavía en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, ¿no? Entonces, ¿qué consideras tú al respecto? Yo creo que todo es un tema cultural y como todo cambio cultural requiere tiempo. Se trata de un proceso. Esto que le comentaba que parece algo tan sencillo de los micromachismos proviene justamente de la crianza que tenemos, ¿no? Yo creo que deberíamos de comenzar por allí, de concientizar de qué significa realmente esto, de cuál es el contexto. Esta entrevista justamente es parte de las soluciones, ¿no? De no minimizar el tema, porque es muy común que muchos hombres particularmente minimicen este tema como que eso no es importante y están exagerando y ahora las mujeres tienen más derechos y yo no tengo ahora derechos porque todo es mi culpa y ella no se hace responsable de nada, sino es ver la data real, entender qué es lo que sucede y cómo nosotros desde nuestra esquina podemos colaborar haciendo esto que estamos haciendo ahora de conversar, de investigar, de entender cuáles han sido los avances, porque los avances de los derechos de la mujer históricamente han sido muchísimos. O sea, las mujeres han enfrentado muchas limitaciones y por eso el tema del feminismo, esto es un tema muy polémico también. Dice, ¿yo me soy feminista o no soy feminista? Bueno, desde el punto de vista de lo que significa realmente el feminismo, que viene siendo luchar, vamos a decirlo así, luchar contra la discriminación por algún motivo de sexo, en este caso, ¿no? O de género. Es buscar la conciencia y las condiciones para lograr justamente la igualdad. Entonces, desde ese punto de vista, sí, yo soy feminista. Se sabe que hay algunas leyes que, como les digo, ha sido en contra más bien de lo que se quiere favorecer, ¿no? Que sería eliminar esa desigualdad. Sin embargo, otra vez, necesitamos es conciencia, ¿sí? O yo ahora mismo, que mi bebé, como tú decías, tiene menos de un año, Francisco, mi bebé tiene 8 meses. Entonces yo pienso, wow, ¿cómo yo la hago consciente de todo esto? ¿Cómo hago que entienda que el mundo no voy a decir lamentablemente, simplemente el mundo es más masculino que femenino y que se puede conseguir en una empresa con situaciones como las que yo me enfrenté? Entonces yo creo que otra solución es entender qué te puede pasar y cómo abordar esta situación. Hay estadísticas abrumadoras adicionales también que hablan justo del acoso que existe en las corporaciones. Yo después de haber entendido lo que era el acoso empresarial, y bueno, yo vengo de Venezuela, en donde tampoco hay una gran concientización al respecto, Ya, me di cuenta que yo había sufrido de acoso y que había reaccionado de dos maneras. Uno, me congelé y finalmente renuncié a esa empresa. Y otra, lo enfrenté, porque esa es otra cosa. Los hombres que desafortunadamente actúan de esa manera, sobre todo cuando tienen el poder cuando tú los enfrentas, se minimizan. Entonces, bueno, los que saben de los venezolanos o las venezolanas, pocas cosas nos callamos. Entonces, en una corporación, si ya tú vienes preparada, ya tú sabes cómo actuar.
Yo creo que eso es una gran reflexión que yo también le voy a dejar a mi hija a medida que vaya creciendo. Claro, y qué importante eso que planteas. Marelis, ¿cómo sientes tú que es la responsabilidad de los hombres o qué responsabilidad tenemos los hombres en esa falta de conciencia de género, ¿no? ¿Cómo lo percibes? Bueno, el papel de los hombres para mí es fundamental, por supuesto. Y bueno, de las mujeres y de los hombres, como decía anteriormente, porque al fin y al cabo la crianza debería de ser igual en cuanto a la concientización de este tema, ¿no? Los hombres, ¿cómo pueden apoyar? ¿Qué papel pueden tener? Oye, escuchar activamente para entender las barreras, hacer la autorreflexión. Creo que esto es importante, hacer la autorreflexión sobre los posibles sesgos inconscientes que ellos mismos tienen y las prácticas. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? Que puede ser incluso machista. Hace poco veía una entrevista que me encanta de una psicóloga y ella estaba conversando con un marketero, ¿no? Alguien de marketing. Entonces llegaron al tema de las relaciones. Entonces, él es, con el respeto de los mexicanos, porque a lo mejor es una manera de decirlo, el hombre dice, no, la otra vez salí con una chiquitita. Entonces ella dice, ella va, ¿cómo que chiquitica? Bueno, con una niña, con una chiquitica, con una mujer. Ah, con una mujer, porque cuando lo pones a ella como chiquitica, tú eres el hombre grande y fuerte y ella es la chiquitica. Claro, yo no me lo esperaba, yo estaba viendo, era un podcast y yo lo estaba escuchando como con otro sentido. Yo digo, mira, que esto es otra manera de hablar que sin saber, inconscientemente estamos apoyando algo que si lo pensamos, no lo apoyaríamos, ¿no? Entonces, conócete, conoce tu vocabulario y qué cosas culturales normalmente aceptadas deberías de sacarlas de ese contexto cuando hablas. Y bueno, yo diría tratar también a las mujeres, los hombres deberían de tratar a las mujeres sin ese paternalismo ni descalificación, ¿no? Y seguramente con tu hija si has estado en esos cargos. Entonces tenía una dualidad, mujer y joven. Entonces son dos sesgos. Yo lo he pasado también. Yo trabajé un tiempo bueno, en consultoría, de hecho cuando mencionas BIT, que es Bit Consulting, ya yo no trabajo para esa organización, pero lo estuve. Y sus principales clientes eran instituciones financieras. Entonces allí es muy robusto, es muy jerárquico y dominado por hombres. Y hombres, vamos a decir, de la vieja escuela, es decir, que son de cierta edad. Entonces yo tenía que ir a darles formaciones, que es algo que a mí me encantaba. ¿Cuántos comentarios me hacían? Como, ¿qué me puedes enseñar tú? ¿Qué tienes? Por ejemplo, yo ahorita tengo, por redondear 40, pero en ese momento tenía unos 22. Y me decía, mi carrera profesional tiene tu edad o más. ¿Qué me puedes enseñar tú a ese nivel? Claro, ¿Cómo te enfrentas tú a eso? Yo le decía, ya yo me había acostumbrado, ¿no? ya. Y honestamente, Francisco, hoy en día todavía me pasa porque yo soy formadora en resolución de problemas y algunos otros temas. Y cuando llego me ven como que, ay, esta niñita que me va a enseñar, hasta que te ganas la confianza y empiezan a ver que, bueno, que tengo mis talentos y que no todos somos expertos en todo, ¿no? Todos tenemos algo que aprender. Pero sí, eso es uno de los papeles que pueden tener los hombres, tratar a las mujeres sin descalificaciones, promover activamente la equidad. Así es. Fíjate que Corabel Rincón es una consultora y facilitadora extraordinaria. Corabel ha trabajado también para Proacti en algún momento y actualmente vive en Bilbao, España, y trabaja para una organización justamente de potenciando empoderamiento de mujeres. A mí me gustaría, Corabel, que tú hicieras el comentario que planteaste en el chat para que también entraras en contacto directamente con Mare Pimentel y así también poder escucharte directamente. Adelante, Corabel. Gracias. Mira, Marelvis, no, yo estoy trabajando en un proyecto de empoderamiento de mujeres que tienen retos sociales importantes, ¿no? Porque van a ser mujeres excluidas socialmente. ¿Por qué? Porque son mayores de 50 años, porque viven en soledad, porque están viviendo una soledad que no eligieron, por ejemplo, porque después de determinada edad cuidas los nietos, porque son migradas, porque tienen diversidad funcional, ¿sabes? Entonces, rurales, mujeres rurales, simplemente por estar aisladas, por encontrarse tan lejos, y a ellas no se les acerca
la posibilidad de formación y de empoderamiento. ¿Qué sucede? Que sí, por ejemplo, en el caso de la ruralidad hemos visto que, y con muchísima preocupación, que pues es un medio bastante masculinizado, bastante, donde se ha normalizado pues la presencia del hombre y su cultura masculina. Entonces, por ejemplo, es muy normal, así como hay organizaciones donde, pues bueno, están luchando las mujeres por tener equipararse aunque sea en un número basados en esa ley de que un 50%, un 50%, bueno, a nivel rural, bien lejos y más elemental, se está luchando porque las mujeres dejen de tener solamente el trabajo productivo y reproductivo, entendiendo el trabajo reproductivo, que es el trabajo de la casa, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados. Entonces viene la mujer, vienen las pescadoras de Pasaya, de Guipúzcoa, vienen las mujeres de todas partes de España, a nivel agrario, cansadísimas, Marieli, cansadísimas, y tienen que llegar a su casa lavando, planchando, organizando, poniendo el almuerzo, cuidando al suegro, cuidando a la suegra, cuidando al papá, cuidando a la mamá. Llegan los maridos, o llega el marido, llegan los hijos grandes, llegan los hermanos grandes, y pues bueno, no hay ayuda porque ellos están cansados y vienen de hacer la misma actividad. Pero bueno, es normal, esas son cosas de mujeres. ¿Sabes? Entonces estamos en un proyecto donde donde estamos rescatando un poco lo que es esa maestría personal, ¿sabes? Es que ellas entiendan ese empoderamiento que ellas deben tener y ese desarrollo permanente. Y lo estamos logrando, pues, a través de conversaciones significativas. Pero es todo un proceso y en ese proceso la que más aprende y la que más sale asombrada de cada uno soy yo, ¿sabes? Yo cada uno digo, wow, y no termino de acostumbrarme, pero es importante hacer este trabajo, porque sí, mira, cosas pequeñas, esos micromachismos, como estabas comentando, que sí existen. Pertenezco a una comisión del ayuntamiento de aquí de Bilbao, por decirte algo, que trabaja el fortalecimiento y el empoderamiento de las mujeres. Y hubo un evento donde vino gente de Cataluña, por decirte algo. Y una de las cosas que me pareció súper impactante es que no hay calles en Cataluña que tengan nombre de mujeres. Por ejemplo, no hay. Entonces hay todo un movimiento para empezar a quitar, o sea, hay calle el perro, hay calle el coche, hay calle la casa. Y entonces están viendo la posibilidad de sustituir los nombres de esas calles para no quitar el nombre de un personaje que sea significativo, para poner el nombre de una mujer que realmente sea una mujer significativa de Cataluña. Entonces, para que tú veas cómo esas cosas se dan. Y en ese proceso de liderazgo tenemos que seguir trabajando, porque se ve en esos micromachismos. Y es importante salir adelante y crear esta conciencia con las mujeres. Y sí lo Gracias. estamos haciendo. Sí, gracias, Qué Corabel. bonito. A ti por la oportunidad. Fíjate que también Glenda comenta acá en el chat, las mujeres vamos construyendo nuestro nicho en un mundo laboral que hasta hace nada era de hombres. De los últimos 3 empleos que he estado, más del 50% del tren gerencial éramos mujeres. Es decir, de alguna manera también la importancia de que esto está también en algunos momentos o en algunas instancias cambiando, ¿no? Pero que sigue estando presente esa necesidad, ¿no? Otro aspecto importante es el que la falta de independencia financiera por parte de la mujer, ¿no? Por sus enormes responsabilidades como mujer, ama de casa, madre o esposa, ¿no? ¿Sientes que puede ser una de las razones para ser agredida de diversas maneras el hecho de no tener una independencia financiera suficiente? Totalmente. Yo creo que cualquier dependencia sufre el riesgo, la persona que tiene esta dependencia, de ser violentada, de ser abusada. Fíjate que en la conversación hablamos ya suponiendo que las mujeres ya son líderes, ¿sí? Y que están enfrentando desafíos dentro de un entorno corporativo, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa cuando no es así? Cuando las mujeres también tienen que desaprender de toda esa crianza que le dicen, bueno, es que las mujeres son mejores cuidadoras o son las cuidadoras naturales, como decía Corabel, que somos las principales responsables de la crianza. Y de hecho, muchas de compañeras
que tengo. Cuando son madres o cuando fueron madres, el hecho de incorporarse a sus trabajos, independientemente del nivel de cargo que tengan, las hacía sentir culpables. ¿Sí? Que decían, yo tengo que estar en casa criando a mis hijos. Claro. Entonces, ¿cómo lidias con la parte emocional? Aquí hay un factor emocional importantísimo que hay que atender. O sea, hay mujeres que viven deprimidas, ¿no? Con todo lo que conlleva estas consecuencias, o las consecuencias que conlleva más bien esa depresión, de quedarse en casa y sentir que tienen que abandonar el resto de su vida prácticamente. Lidiar con todos esos roles es bastante complejo. Y de hecho, bueno, en la conversación que tenemos ahora de por qué los hombres tienden a ser más contratados que las mujeres, este es uno de los elementos, ¿no? Que de hecho lo llaman las escaleras rotas. Es porque las mujeres hacemos pausas en ciertos periodos de nuestras vidas, justamente por la maternidad, por tener que cuidar incluso a nuestros padres. Ya. ¿Cuántos de nosotros conocemos familias que son hombres y mujeres y las que se queda, la que se queda o las que se quedan cuidando a los padres son efectivamente las mujeres, porque son las que tienen que cuidar a los padres Así o a es. los hijos o las abuelas que se quedan con los nietos, ¿no? Y el abuelo ni se mete. No, 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 yo no voy a cambiar ningún pañal, que lo haga la abuela. Ella ya sabe cómo hacer todo eso, ¿no? Así es. Entonces, bien importante lo que decía Corabel. ¿Qué medidas pueden tomar las empresas, escuchando todo esto que relatas, qué medidas pueden tomar las empresas y organizaciones para ser más inclusivas, para poder tener unas políticas de inclusión y de diversidad en sus equipos de liderazgo? Bueno, yo creo que ya están haciendo mucho, y a mí me cuesta mucho recomendar o visualizar algunas normas radicales. Y lo digo porque yo creo que el mundo ideal es donde ni siquiera tengamos que hablar de hombres y mujeres, sino en Ok. este ámbito tengamos que hablar es de talento. Y ya está. O sea, yo creo fielmente en la meritocracia, ¿no? Por ahí hay algo que escuchaba que casi que lloro de la impresión cuando hablan de la discriminación positiva. Y esto lo están aplicando en universidades de Estados Unidos, en donde tenían que tener un equilibrio entre diferentes razas. Por ejemplo, latinos, negros, digámoslo, podemos decirlo, blancos, amarillos, etcétera. Es decir, todas las razas que tengan diversidad. No sé si hay el tema de hombres y mujeres, la verdad. Pero imagínate que los que estén calificados sean, por ejemplo, puros latinos. Y yo diga, no, latino, tú no puedes ingresar porque ya tengo el número máximo de, entonces tiene que ingresar otro. Ya va, pero es meritocracia, ¿no? Mm, Entonces es muy difícil decir normas que no sean radicales para. Por eso es que los que proponía venían desde la crianza y es un proceso que es más largo y bueno, digamos doloroso. claro. Y en tu opinión, ¿cuál debería ser entonces el siguiente paso para seguir avanzando hacia una igualdad de género en el liderazgo empresarial? Para mí la educación, la educación. Yo creo que todo está allí. Puedo decir muchísimas cosas que me vienen a la mente, pero para mí la educación, entender, o sea, autodiagnosticarnos a nosotros mismos de qué estamos haciendo bien, qué Mm, podemos hacer en pro de esta situación y qué cosas tenemos que dejar de hacer, es lo fundamental, la educación. entiendo. ¿Y qué consejo le darías tú, bajo tu experiencia, Mare, a las mujeres que aspiran a roles de liderazgo en un futuro? Bueno, aparte de lo mismo que te decía, de educarse para educar a los demás, eh, y crear las conciencias sobre las barreras, estas brechas de género que aún existen para puestos directivos, yo diría, bueno, que no tengan miedo, que no tengan miedo de enfrentarse a las Ujú. situaciones, que no importa qué barrera de la que hemos hablado hoy en día se te presenten, si estás informada, educada en este tema, vas a saber cómo actuar. Y otra cosa que no hacen, en España dicen que el 75, 76% de las mujeres no denuncian estos temas de acoso en la empresa. Ya, Pues hagámoslo visible. ¿Qué sucede? Que claro, como casi nunca hay testigos, cuando sucede algo así, entonces o no quieren entrar en esa polémica o de hecho la necesidad de no querer perder el empleo, entonces callamos.
pero esto hay que hacerlo ver. O sea, de esta manera es como se van a minimizar y se van a eliminar esa generación que todavía tiene esta gran enfermedad, diría yo, que sería esa discriminación. Fíjate que es tan interesante eso que planteas, porque tengo un caso muy presente que siempre me gusta comentarlo, con relación a esto de los miedos y cómo muchas veces esos miedos paralizan la posibilidad de obtener una mejor negociación laboral. Y justamente en el caso de mi hija le tocó recibir una oferta de trabajo laboral aquí en los Estados Unidos, y en el momento que la recibe, a pesar de que era una oferta laboral bastante aceptable para una recién egresada que era en ese momento, sin embargo, ella la renegoció, es decir, con el headhunter que la había ubicado, le dijo, no, yo creo que me merezco tanto porcentaje por encima de esta oferta. Cuando ella me comenta eso, mi miedo era, wow, la van a rechazar porque, bueno, está recién graduada, no tiene posibilidades, es un inmigrante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí justamente lo que tú dices, ¿no? El paradigma presente muy tradicional de que la mujer no tiene o no se merece, ¿verdad? Esto, y qué bueno esa lección que me brindó ella porque después de 2 semanas le dan la respuesta positiva de que habían aceptado esa oferta. Entonces, eso es lo que demostró. Además, ella no lo hizo de manera, digamos, intuitiva, lo hizo fundamentada porque había visto que habían estudios donde justamente decían que la mayoría, el 70% de las mujeres no negocian las condiciones de trabajo. Es decir, le ofrecen, dan una oferta y nadie negocia. Entonces, como nadie negocia, pues la aceptan de una vez justamente por eso, por el temor a que sean rechazadas y que entonces se queden sin nada, pues, ¿no? Y fíjate qué interesante entonces como cuando cambian las cosas y puedes arriesgarte a solicitar algo, Eres ¿no? valiente, ¿no? Exacto. Exacto, ¿no? Sí, sí. No, eso no significa que siempre funcione, pero es un paso que necesitas dar para poder justamente reforzar tu autoconfianza y además, ¿no?, las posibilidades de negociación, ¿no? Totalmente. Sí, ¿cómo pueden o cuáles son esos políticas o programas que pueden ayudar a las mujeres a equilibrar de manera efectiva esas responsabilidades laborales y familiares? Eso que tú mencionabas, pues, ¿no? Esa complejidad de estos roles que ejecutan las mujeres. Del equilibrio, ¿no? Del equilibrio. Oye, bueno, voy a hablar por mi experiencia. Wow, yo estaba dedicada en un gran porcentaje a la parte laboral, mi Ya. trabajo, ¿no? Y esto en su momento me hizo reflexionar porque hay una herramienta la primera vez que lo hice, yo siento que me cambió totalmente la perspectiva y mis prioridades, que se llama la rueda de la vida. Ujú. Si no la conocen, por favor, investiguenla. Y hay muchos programas que te ayudan a llenarla, ¿no? La rueda de la vida te permite analizar de tus diferentes perspectivas, tus diferentes variables en tu vida, por ejemplo, familia, amigos, trabajo, deporte, salud, etcétera, tus prioridades, ámbitos de tu vida y cómo estás llenando o no esas variables. En ese momento me di cuenta que tenía como un 80% de trabajo y un 20% el resto de las cosas. Entonces sí me daba satisfacción, pero al mismo tiempo estaba adelgazando demasiado porque no me estaba alimentando correctamente. No le estaba dando en absoluto prioridad a mi vida amorosa. Mis amistades las estaba perdiendo porque tienes que dedicarle igualmente tiempo a tus amistades. Mi familia, como siempre allí, toda fiel, pero yo no estaba presente ni en los cumpleaños, ni en una cantidad de cosas. Entonces esto me hizo reflexionar y decir, a ver, hablamos de las dependencias. Si yo dependo en un 80% de mi trabajo, imagínate que yo pierda el trabajo. Es como Claro. si perdiera el 80% de mi vida. ¿Sí? Y eso pasa con cualquier otro aspecto, con cualquier otra dependencia. Si sientes que dependes totalmente de tu pareja, cuando tu pareja te deje o algo no surja allí, entonces caes en una depresión o más. Entonces, desde allí empecé a tomar conciencia al respecto y bueno, ya hoy en día que soy madre, nada más y nada, nada menos que involucrar el rol de madre y trabajando de esta manera, afortunadamente, de forma remota,
un 80% en casa, 20% reuniones afuera, etcétera. Eso me ha permitido retarme a mí misma Claro. para tener un equilibrio en cada uno de los roles. Pero bueno, yo creo que eso es una herramienta que puedo mencionar para que internamente cada una de ustedes pues las haga. Háblame de las redes profesionales y justamente ese rol que pueden cumplir estas redes en afianzar este rol y también este equilibrio de las mujeres en el mundo laboral. Bueno, fundamental. De hecho, yo estoy en varias redes en donde que son comunidades, más bien Mm. de mujeres que se apoyan, mujeres emprendedoras de acá de Madrid. Y es increíble la cantidad de apoyo que entre ellas mismas tienen. Es decir, yo estoy en varios grupos en donde no tiene nada que ver el género, pero yo puedo notar que en ese grupo de mujeres, ellas dan todo por el todo. No te es como si te conocieran. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitas que te ayude? Incluso ellas están involucradas con muchos organismos públicos, entonces tienen la influencia de poder solicitar apoyo económico, entre otras cosas, para ciertas situaciones, desde alguna devastación, desde algún tema de la naturaleza, un terremoto, alguna cosa en cualquiera de los países, no necesariamente en España, ellas colaboran para ello, ¿no? Entonces hay muchísimas redes, es simplemente investigar, como dice mi compañero, pregúntale a ChatGPT qué redes tienes a tu alrededor y te va a decir, involúcrate y Claro. bueno, disfruta de esa experiencia. Así es. Y fíjate que, bueno, hablamos de redes y también es importante el tema de este apoyo, ¿no? Y yo en este momento quisiera apoyar una iniciativa, que es una actividad que se va a dar mañana, con una de las personas que está asistiendo también a este Proactívate el día de hoy. Ha sido una gerente muy exitosa, de hecho fue gerente de recursos humanos, de capacitación y desarrollo en una empresa internacional tan importante como Telefónica y durante muchos años, y me permito recomendar este evento que va a tener mañana Maribel Morón, que está conectada con nosotros, y te pido, Maribel, que por el chat, por favor, dejes el link para este evento, porque me parece fundamental esto, ¿no? Cómo la mujer asume estos liderazgos, y además porque el evento tiene que ver con esta previsión que necesitamos hacer todas las familias para asegurar el futuro de nuestros hijos, ¿no? Y tiene que ver con esa posibilidad, ¿no? de ahorro programado para justamente el financiamiento educativo, ¿no? Entonces, invito a Maribel a que lo publiques en el chat y así todos vamos a conocer de ese evento maravilloso que tienen previsto hacer mañana. Pues eso va a ser mañana a las 4 p.m. hora del este, y Maribel ya ahora escribirá por el chat todas las demás coordenadas, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso justamente, ¿no? El tema de las redes y cómo podemos apoyarnos mutuamente para que las cosas puedan mejorar en términos de bueno, lo que queremos, pues, en términos de igualdad, en términos de posibilidades para todos también, ¿no? Y de equilibrio, Francisco, permíteme comentar algo, que una de las competencias que necesitamos, especialmente como mujeres, y tenemos el rol de madres, entre otros, es de gestionar nuestro tiempo y de gestionar nuestras prioridades. Eso es fundamental que nos capacitemos al respecto y aprovecho también de invitarlos a un reto, fíjate que se llama reto porque es más que un taller, es más que un curso, es una formación muy práctica y de corto tiempo diario durante 5 días que empieza la semana que viene. Esto está obviamente dirigido a cualquier persona que necesite organizar su tiempo. Entonces eso supera temas de género, supera temas de edades incluso, pero es fundamental para buscar el equilibrio. En este caso hablaría por el rol de mujer, madre, estudiante, porque también estudio, entre otros. Claro. ¿Cuáles son las Gustavo, si estás tendencias? conectado, puedes ponerle información. Sí, Gustavo está ahí exactamente, el mismo Arnoldo también, para que Ah, publique en chat los datos de ese maravilloso evento. ¿Cuáles son las tendencias que ves venir en el futuro para el tema del liderazgo femenino? Guau, a mí me gusta pensar que la tendencia va a ser mayor presencia de mujeres en los roles de alta dirección, que rompan ese techo de cristal que hablábamos, ¿no? Esa barrera de poder escalar dentro de las organizaciones. Otra tendencia sería las culturas empresariales que celebren esos atributos femeninos que hoy
me preguntabas y que eso lo consideren como claves para el éxito, ¿no? Arnaldo, que está conectado, es un compañero de trabajo, él siempre habla de liderazgo humanístico. Bueno, yo creo que las mujeres tienen mucho que aportar por su sensibilidad. Mayor flexibilidad laboral, creo que también es otra tendencia que si le podemos sacar algo bueno a la pandemia fue eso, ¿cierto? La flexibilidad y la adaptación sí o sí de lo que significa más allá de los horarios de trabajo, de más allá de cumplir con horarios, pues cumplir con resultados y que esto lo podamos hacer a nuestro ritmo, a nuestra energía, porque también tenemos horarios diferentes, a veces somos más productivos a primera hora de la mañana, pero a veces a última hora del día. Y bueno, otra tendencia podría ser mayor conciencia, Francisco, mayor conciencia sobre el tema de la equidad, de la diversidad, de la inclusión, eliminar estos micromachismos, como lo conversábamos. Ya. Tú sabes que en Proactic, como comentaba al principio de esta entrevista, hemos desarrollado 3 grandes líneas de acción que se corresponden con programas de educación corporativa y que son liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. ¿Qué es para Marielvis Pimentel un líder todoterreno? Un líder todoterreno. A ver, para mí, un líder todoterreno es el que se adapta a las situaciones. Yo creo que eso es importante. El que se adapta al entorno, a lo que le está sucediendo en ese momento. Es decir, aquellos líderes que dicen, yo soy así y todas las situaciones las abordo de igual manera porque yo soy así, eso no son todoterreno. Ujú. Todoterreno va más allá. Para mí es entender a tus colaboradores, si tienes un equipo de trabajo, por supuesto, o a tus compañeros, entender sus capacidades, su nivel de madurez, entre otras cosas, y actuar en función de esas situaciones y de esas personas que están involucradas, ejemplo, en algún problema que tienes que solucionar. Yo creo que por ahí está el asunto. Y una mujer todoterreno, mujer líder todoterreno, es la que sabe lidiar con todos sus roles sin morir en el intento. Excelente, así es, muy bien. Mare, coméntanos cuáles son esas dificultades que has identificado en términos del emprendimiento y sobre todo en términos de las posibilidades de financiamiento, ¿no? Cuando los problemas de financiamiento para emprender son más notables en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Bueno, la estadística de los temas de emprendimiento no varía de lo que hemos hablado hoy. La mayoría de los hombres son los que emprenden Ujú. sus proyectos y que se convierten en microempresarios, empresarios y logran el escalamiento. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo estaba en Venezuela trabajando para corporaciones. Hubo un momento que ya decidí independizarme y esa es una de las lecciones que yo misma me di, ¿no? Debí haber hecho esto antes, ¿no? Por el mismo miedo, ya tenía todo el aprendizaje y quería abordar alguna experiencia y empecé con el área de consultoría. Y efectivamente, bueno, los financiamientos es una de las cosas más complejas que puedes tener, especialmente cuando no tienes proyectos tecnológicos, porque habitualmente los que te financian, que son las incubadoras y todos estos temas, tienden a, a financiar o a darte presupuesto si tienes un producto de este tipo, ¿no? Tipo fintech u otros. En mi caso era consultoría y bueno, tuve que financiarme por mi cuenta, básicamente, ¿no? Entonces sí, y como mujer, bueno, mujeres y hombres tienen dificultades en el financiamiento, pero cuando no tienes un producto claro y no estás formada para entender cuál es el valor que agrega tu producto, pues siempre vas a tener dificultades. Ya. En tu experiencia profesional, ¿cuál ha sido la experiencia más disruptiva que has tenido? A nivel laboral, Ujú. el más disruptiva. Oye, yo recuerdo un proyecto que me vino a la mente cuando decías lo de tu hija, Francisco, que yo tenía corta edad eh, y yo tenía que liderar a unas 45 personas aproximadamente de un área de archivo. Y las edades eran totalmente variantes. Es decir, había gente de avanzada edad que eran los que más buenos conmigo eran, cabe destacar, que me protegían. Y habían otros que eran los más chicos
que eran muy difíciles. Era un entorno laboral muy complejo, porque además la cultura y los valores eran muy bajos, o sea, al nivel de que se desaparecían las cosas, porque había robos dentro de la oficina. Y eso para mí fue un total reto. Fue un total reto porque tuve que, a ver, yo duré allí aproximadamente 2 años y el No primer puede año fue todo un desafío. Por ahí el micrófono abierto, bajar cuidado. Ya, Eh, fue todo un desafío que aparte como mujer tuve que asumir porque anteriormente la persona que estaba liderando allí era un hombre. ya, Entonces se creía que llevaba como las riendas del asunto hasta que, bueno, llegaron a supervisar el área y se dieron cuenta de que todo estaba como un desastre, lo que tenían era escondido todo. Bueno, cuando empecé a implantar cuáles eran las normas y a implantar medidas también drásticas, o sea, tuve que ser asertiva, algo que en mi liderazgo, ahí está lo que te digo de todo terreno, ¿no? Yo tiendo a ser un poco más de mediadora, pero hay veces que no puedes ser mediadora, tienes que ser asertiva. En ese claro. momento lo tuve que hacerlo. Cuando tengo el rol, tengo que asumirlo. Y bueno, tengo el placer de decir que ahí salieron unas grandes relaciones con diferentes colaboradores y jefes que tenía. Y bueno, logramos llegar a la meta sin atropellar a nadie. Los que se fueron por su cuenta. Se Ya, fueron porque dijeron ya no encajo aquí. Que esto es lo que tiende a pasar. Si tú tienes un equipo de trabajo, si tú estableces las normas, si tú estableces los valores, ni siquiera vas a tener que despedir a nadie porque la misma gente no va a encajar y se van a quedar la gente que tienen ese mismo objetivo, ¿no? Y ese objetivo lo tienen en común. Yo creo que ese ha sido uno de los retos más interesantes que he pasado, además de lo que te comentaba de la parte de los bancos, de las instituciones financieras, ¿no? Donde tenía que formar. Creo que han sido mis dos proyectos disruptivos. ya. Arnaldo González, que como sabes, pues forma parte del equipo de Jailin también, tiene una pregunta aquí en el chat. Arnaldo, te pediría si la puedes tú leer directamente y agradezco brevedad porque ya Sí, estamos seguro, por el tiempo. ¿sí? Perfecto, adelante, Arnaldo. Encantado, madre, estoy fascinado de tu entrevista y bueno, siempre le doy las gracias a Francisco por eso, pero la pregunta específica era un poco, porque yo siento, madre, que en algunos sitios es como si el péndulo estuviese inclinado para un extremo donde de alguna manera la masculinidad está satanizada. Entonces, creo que en España hay algo de eso, por lo menos lo que he escuchado. Entonces, quería tu opinión un poco, así cómo vislumbras tú ese futuro en ese sentido. Gracias, Francisco. Gracias, Mare. Gracias a ti, Arnaldo. Sí, totalmente cierto. España tiene sus extremos y otra vez todos los extremos son malos. Todos los extremos, en cualquier ámbito, todos los extremos no te van a traer nada positivo. Se entiende algunas normas o algunas leyes que han implementado y que el hombre, en este caso, se siente en desventaja, eh, pero es por las estadísticas que existen, ¿no? Tanto de violencia de género, el tema que hablábamos de que no se denuncia, hasta muertes de mujeres. Entonces dice, no, es que mataron a una persona, no mataron a una mujer nada más, se ha escuchado, ¿no? Entonces, a ver, un poco más de empatía, sí existe personas, hombres, que tienen, que sufren de sexismo, ¿no? Que tienen esa enfermedad y que no ven a la mujer con los mismos ojos que ven a otra persona, en este caso a un hombre. Esa discriminación sí existe. Entonces, yo quisiera más que ir en temas particulares. Esta mañana hablábamos de lo que pasaba con el famoso beso del líder de fútbol con la chica. Y yo no quisiera entrar en esos detalles. Yo creo que lo más importante de todo esto, Arnaldo, y lo que nos escuchan, es entender que existe unas barreras para las mujeres y que ha habido una evolución, especialmente en los derechos de las mismas. Entonces, ¿cómo contribuimos nosotros? O sea, el tema de la crítica ante lo que está sucediendo en algunos países, yo creo que es otro capítulo. Pero dentro de lo proactivo, de lo positivo, ¿qué cosas buenas podemos sacar de esta conversación? ¿Y qué actos nosotros podemos hacer en pro de las mujeres para que se elimine esa discriminación? Todos los extremos son malos. Yo creo que ahí está un poco mi respuesta para lo que dices, Arnaldo.
Bien, gracias, Arnaldo, por tu pregunta. Bueno, aquí también en el chat Adrián nos informa lo siguiente. Dice, hay un informe del Centro Nacional de Mujeres en Economía, donde plantea que el 43% de las nuevas empresas creadas en los Estados Unidos en 2022 fueron fundadas por mujeres. Esto representa un 4%, que entonces, según entiendo, es un porcentaje bajo en comparación con lo que podemos tener, o sea, las expectativas, ¿no? de empresas creadas por mujeres, ¿no? Yo aspiraría que fuese un porcentaje mucho mayor, ¿no? Entonces, algo tiene que ver de esto con eso mismo que hemos estado conversando el día de hoy, ¿no? Con los paradigmas que es necesario vencer, con la permanencia todavía de esas, digamos, dificultades a nivel de decisión empresarial y financiera para las mujeres, y que realmente a la hora de decidir por una posibilidad de un préstamo, por ejemplo, para emprender, muchas veces es negado o es limitado simplemente por el hecho de proceder de una solicitud de una mujer, ¿no? Entonces, es lo que pues, entiendo que ilustra esta estadística. Mare, si tuvieses que darte un consejo a ti misma, ¿cuál sería? Un consejo a mí misma. Oye, yo diría aprender a disfrutar, por un lado, aprender a disfrutar de las cosas sencillas. Y cuando estamos en el día a día, atareadas, y tengo que cuidar a Sofía se llama mi bebé, y luego tengo que llamar a mi mamá, que tengo tiempo que no la llamo, y tengo que pagar las cuentas, y tengo un cliente que me está pidiendo tal cosa, y me han mandado un montón de cosas que tengo que revisar y no he dado pruebas. Cuando estás en el día a día tan atareada, se te olvida de disfrutar de esas cosas sencillas. Y me gusta ese concepto. Fíjense que justamente por aquí está el Heigelin, de los que nos están viendo. Estoy señalando el logo de la empresa a la cual pertenezco. La palabra Heige, que se pronuncia realmente Hygge, es una palabra danesa que tiene que ver con esto que estoy diciendo. No tiene una traducción exacta, pero significa algo así como disfrutar de las cosas, de las pequeñas cosas. ¿No? Okay. De eso se trata realmente la vida. Yo creo que ese es el consejo que me daría a mí misma, y por otra parte estar presente, Francisco. Yo decidí, mira, y eso te va a ocasionar algunos problemas, pero que sean problemas de otro, no tuyos. Por ejemplo, si estoy con mi hija, estoy con mi hija y lo estoy disfrutando. Si estoy viendo una peli, una serie con mi esposo, estoy con mi esposo viendo la serie. Si estoy con un cliente, estoy con un cliente. En la medida que El te aquí puedas y el ahora, permitir ya, eso, pues, ¿no? el aquí y el ahora. Porque si no, no estás en ningún lado. ¿Cuántas parejas vemos que voy a cenar con mi esposo y vemos otra pareja y están con el teléfono cada uno? Así es. Sí. Permanentemente. ¿Y qué hiciste? No, bueno, fui a cenar con mi esposo. Realmente no, realmente estuviste metido en el teléfono pensando en quién sabe qué cosa. Entonces, consejo que me doy, que me seguiré dando es, estar presente en donde tienes que estar y disfruta de la persona y disfruta de las cosas sencillas de la vida. Claro, si si fueses un producto y tienes la necesidad de venderte, ¿qué eslogan escogerías para ti mismo? ¿Qué eslogan escogería? Conectamos contigo me gusta, conectar. La palabra conectar me gusta. Si fuese un producto, dice, esa pregunta está Sí. difícil, Francisco. Si yo fuese un producto, es que ¿sabes qué producto me imaginé? A mí me gusta mucho aprender, me gusta mucho enseñar. Entonces yo digo, si yo fuese un producto, quizás fuese un programa de formación de desarrollo personal, de algo que haga crecer a la gente, que la haga Claro. avanzar. ¿Y qué Un eslogan eslogan para escogerías? eso. Ya con ese contexto, ¿qué eslogan lanzaría para que la gente te comprara como... Lanzaría. Bueno, sé un eterno aprendiz, puede ser. No pares de aprender. Ok, está bien. Muy bien. Prueba superada. ¿Cuál es tu mejor hábito, Maren? Administrar mi tiempo. Creo que es mi mejor hábito. Saber administrar mi tiempo. Okay. Justamente el que me está haciendo falta a mí, Mare, ¿oíste? Yo tengo que aprender de ti más bien. A partir Bueno, de quiero mejorar. empiezo de aprendiendo a esto, decir que no. Empiezo aprendiendo a decir que no a muchas cosas. a partir Cuando de te ves ahí muy quiero abollado. mejorar ese aspecto, pero bueno. Mira, Adrián Cotín, que está conectado acá, que nos puso en contacto a ti y a mí, diría, empieza haciendo esto. La cara para allá
la cara para allá. No. Está muy bien. Bueno, Mari, realmente ha sido un privilegio tenerte aquí hoy en Proactívate como invitada. Realmente quiero pedirle a esta audiencia que le demos un aplauso a esta maravillosa mujer y representante femenina y líder femenina. Desde acá le enviamos bendiciones para tu hija Sofía, a ti y a tu familia, realmente agradecidos por esta oportunidad que nos ha brindado de conocerte y de poder escucharte. Y el micrófono está de tu lado para que te despidas de la audiencia. Bueno, gracias por la invitación, Francisco. Me ha encantado expresarme de este tema. Em, y en cuanto justo al tema, yo creo que aunque aún persisten desafíos, no podemos negar que los avances que se han logrado para las mujeres, especialmente en estos últimos años, han sido enormes. Los invito a compartir las reflexiones conversadas hoy para hacer visible la situación actual de nosotros las mujeres en posiciones de liderazgo. A ti, hombre que nos escucha, que tienes seguro una pareja, tienes una hermana, tienes una hija, naciste de una mujer, pues también apoya todas estas iniciativas, creen conciencia sobre estos desafíos y bueno, inspirar a las nuevas generaciones de mujeres que aspiran a posiciones directivas para que crean en sí mismas y se motiven a alcanzar su máximo potencial. Díganle adiós al miedo y bueno, a cambiar esas estadísticas porque estamos muy bajos, 6% a nivel mundial es como muy poquito. Así es, así es. Gracias, Mare, por esta entrevista. Gracias a todos los que están conectados acá en Proactívate. Gracias también a los que se han conectado a través de las otras redes sociales, de LinkedIn, de Facebook. Gracias a todos y los esperamos el próximo miércoles a la 1 p.m. hora del este de los Estados Unidos en Proactívate con Francisco Duarte. Gracias a todos, bendiciones para ustedes, para su familia y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos. Prepárate para conocer una nueva